Religiones del mundo. Hoy presentamos Religiones de las pequeñas sociedades. Cuando las armas de la Primera Guerra Mundial se silenciaron en el frente occidental en noviembre de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, habló con franqueza. Wilson quería que las naciones de Europa Oriental y de los otros sitios se volvieran independientes. Difundió la idea del nacionalismo. Los movimientos nacionales en Asia y en el resto del mundo alcanzaron un éxito casi universal. Toda la superficie terrestre se cubrió de estados nacionales. Esta organización de nuestro globo excluyó a muchas sociedades más pequeñas y esas mismas sociedades con frecuencia reciben malos tratos de parte de la mayoría. Producen literatura de poca importancia, pero aún así resultan importantes para la historia de las religiones humanas y con frecuencia su experiencia espiritual es profunda. Muchos de los pequeños pueblos del mundo aún subsisten mediante la caza y la recolección. Otros son pueblos agricultores y pastoriles. Rodeados de poderosas sociedades industriales y con frecuencia tecnológicas, estos pueblos más pequeños están amenazados por la extinción o la asimilación a medida que pierden la tierra que les brinda su medio de vida. Las pequeñas sociedades también encierran datos especiales sobre muchas etapas del pasado humano. Antes del desarrollo de las ciudades hace unos 500 años, en las regiones de Oriente Medio que ahora forman Egipto, Irak y Siria, la mayor parte de la humanidad vivía en forma semejante a las culturas más pequeñas, a las no desarrolladas en la actualidad. Esto sucedió un tiempo antes de que la agricultura avanzara lo suficiente como para que los granjeros produjeran el excedente necesario para que las ciudades existieran. Hay pocos grupos de pequeñas sociedades en Europa y en el cercano oeste, debido a que el cristianismo y el islamismo dominaron en forma tan completa estas zonas desde la antigüedad. Solo el Ártico europeo es una excepción, pero podremos discutir sobre algunos ejemplos de antiguas religiones de Europa entre los muchos lugares y sociedades con los que no nos encontraremos. Cada pequeña sociedad tiene su franja de pensamiento y sus propias experiencias particulares, ya sea que caminaran por el hielo, ingresaran a los bosques, atravesaran los desiertos o vagaran por las extensiones de la sabana. Las pequeñas sociedades tienen un fuerte sentido de vínculo con su medio ambiente. Una de las figuras centrales y más importantes de la religión de las pequeñas sociedades es el chamán. La propia palabra chamán proviene de Siberia. Significa un tipo de profeta propenso a tener experiencias y visiones espirituales y quien recibe entrenamiento para convertirse en líder religioso. El chamán con frecuencia es una persona de una sociedad cazadora y recolectora, quien recibe el don de discernir dónde los peces, los animales o las bayas son más ricos. Típicamente el chamán es un hombre, si bien puede darse que algunas sociedades tengan un chamán femenino. Los chamanes son sanadores que utilizan los métodos espirituales para ayudar a aquellos quienes están sufriendo. El término hombre de medicina esencialmente se refiere a un chamán entre los pueblos de América del Norte y otros pueblos aborígenes. Los chamanes también son visionarios de la comunidad que ayudan en las comunicaciones entre el cielo y la tierra. Al igual que los sacerdotes, llevan a cabo ceremonias y mantienen las tradiciones del grupo. Por lo tanto, las tareas de un chamán pueden incluir las de sanador, mago, sacerdote y telepático. Las pequeñas sociedades experimentan un mundo que está mucho más ansioso por responder a los seres humanos, que está poblado de espíritus con los cuales uno puede establecer relaciones y de ancestros que existen en las cercanías. Estos espíritus quedan de manifiesto en montañas, estrellas, ríos, el sol, plantas, animales y las demás cosas. Los eruditos modernos llaman animismo a este concepto.
Si bien existen muchos dioses y seres sobrenaturales, generalmente las pequeñas sociedades ven a un dios o diosa supremo que preside por sobre todo. Entre los Ainu del norte de Japón, existe una compleja jerarquía de espíritus, tanto buenos como malos. El mayor de sus dioses del cielo es el sol. Consideran a la luna como la esposa del sol. Cuando la luna resulta invisible significa que ha ido a visitar a su esposo. En la tierra de los Ainu creen que el dios mayor es el fuego. En las religiones de las pequeñas sociedades con frecuencia apartan a la divinidad suprema. Debido a esto no hay sacrificios ni otros rituales especiales asociados con el dios mayor. Es más probable que los espíritus de menor grado estén íntimamente ligados a temas humanos y de animales, pero el dios mayor será una presencia significativa en los pensamientos de los pueblos. Los dioses y los espíritus de las pequeñas sociedades también pueden ser vistos como las almas de algún objeto terrenal material. Esto significa que el dios del fuego anima el fuego, donde sea que esté. El dios oso anima a los osos. El dios del mar anima al mar. En efecto, cada manifestación terrenal de ese dios expresa el espíritu del dios. El dios mayor tiende a tener ciertas características en casi todas las culturas, especialmente en las pequeñas. Primero, un dios mayor típicamente no está asociado con un culto de ritual, porque se cree que este dios está demasiado despreocupado de los seres humanos. Los humanos son creados, cuidados, recompensados y castigados por deidades menores. El dios mayor vive en un reino celestial y generalmente no viene a la tierra. Se piensa que él o ella puede que habiten en altas regiones del cielo, sin tener por lo tanto contacto directo con los seres humanos. La sociedad pequeña tradicional, el mundo en el que el chamán camina, contiene poderosas fuerzas que inspiran temor y alegría, atracción y repulsión. Resumiendo, fuerzas que inspiran temor reverencial. El mundo religioso de las pequeñas sociedades, un mundo de chamanes, deidades subordinadas y un dios mayor, ancestros siempre presentes, espíritus animistas y los muertos vivos, presentan una imagen de la realidad que es bastante diferente a la que nosotros, los seres modernos, estamos habituados. En las sociedades modernas se piensa que los seres humanos están enemistados con la naturaleza. El mundo natural se les escurre a los dioses. Tenemos que ejercitar nuestra imaginación. Debemos pensar en los dioses viviendo en medio de nosotros, en las tormentas, los árboles, los ríos y las montañas, los osos y los leopardos. De alguna forma nos resulta demasiado fácil imaginar a los dioses debajo de las luces de las calles encendidas mediante la electricidad y alimentadas por combustible nuclear. En las ciudades luminosas no podemos ver las estrellas. El misterio y la fuerza divinos resultan más difíciles de ver en un mundo moderno que iluminó la noche, viajó a la luna y curó importantes enfermedades. En muchas sociedades pequeñas el chamán es una figura de élite, acercado a su profesión por herencia o por haber tenido una visión o sueños especialmente significativos. Puede que la visión se haya desarrollado con la ayuda de las prácticas ascéticas, como el someterse a un gran frío o calor. Por ejemplo, los pueblos de Europa del Norte, de América del Norte y los siberianos utilizan los recintos para sudar, es decir, una especie de carpa o choza con piedras calientes en su interior. Es el precursor del sauna, al cual los occidentales modernos desmitificaron y convirtieron en una herramienta para obtener bienestar físico. Todos los chamanes deben demostrar capacidad visionaria. Entre muchos norteamericanos nativos existe una tradición establecida de la búsqueda de la visión, en la cual una persona joven va a vivir sola a un lugar solitario y espiritualmente significativo. Aquí el potencial chamán espera que un sueño o una visión adecuado certifiquen su potencial visionario. Un chamán en su entrenamiento también recibe instrucción en medicina y sobre la vida de las plantas, aprendiendo técnicas para alejar la muerte o devolver la vida a los muertos. Las aventuras de los sueños del chamán también le otorgan conocimiento de otros mundos. Eso le será muy útil en su futura vocación.
Ahora es sanador y lo que los griegos llamaban un psicopompus, o líder de las almas. El dios griego Orfeo, el músico divino, cuya música puede encantar a aves, animales, seres humanos y dioses, va al infierno a rescatar a su esposa, Eurídice, quien murió por una mordedura de serpiente. También le permiten volverla al mundo de los mortales y dirige el camino, y ella lo sigue. Pero hay una condición fatal. Orfeo no debe mirar a Eurídice durante el viaje de regreso. A pesar de esa orden, él la mira en el último momento y la pierde para siempre. En muchas culturas, los especialistas sagrados también utilizan máscaras. Indican un cambio de identidad cuando el hombre sagrado se hace cargo de la apariencia de un ser divino durante los servicios sagrados. Esta es una máscara del pueblo Basongi en Zaire. Se llama máscara Kifuebi y significa las máscaras. Y se la considera como la máscara sanadora más eficaz de toda África. Tiene una magnífica formología. Su forma general intenta mostrarla de un lagarto. Y lo más significativo, esa boca fruncida, es para mostrar la capacidad de la máscara para eliminar la fiebre de las víctimas. Esta es una máscara Mindi de la sociedad Bundu. Es una de las pocas máscaras hechas exclusivamente para que la use una mujer. No hace mucho, en el curso de la descripción de estas máscaras, nos inclinábamos a decir que la fisonomía de la cara era la que estéticamente agradaba a los esposos de las mujeres Mindi. Sin embargo, ahora sabemos que la amplia frente no es un defecto físico, sino algo para mostrar la gran imaginación y la inteligencia de estas mujeres. La pequeñez de la cara aquí es para mostrar, en comparación con la frente, que la belleza de la cara, la inteligencia y la imaginación intentan estar equilibradas. En general, el vestido del chamán es un signo de su íntima conexión con las fuerzas sagradas del mundo. La vestimenta es un tema importante por la forma de representar a dioses y espíritus. En muchas civilizaciones buscamos imágenes de dioses y santos en templos, pero aquí es como si el chamán fuera el templo. Podríamos agregar que no toda la élite espiritual desarrolla el rol completo del chamán, sino que algunos elementos del patrón chamánico se pueden encontrar en una gran cantidad de sociedades. A veces existe un profeta visionario que no se involucra en la sanación, pero que establece la comunicación entre los espíritus y los seres humanos. Un sacerdote desarrolla ceremonias, pero puede que no tenga el mismo grado de experiencia o pericia en temas de experiencia religiosa. Hay muchas formas en las cuales se cree que el cosmos llegó a existir. Quizá el relato más típico sea el que dice que el mundo surgió de un blanco o de la nada, y que comenzó a existir gracias a un creador o a varios creadores. Los pueblos Selkman que habitan cerca de la Tierra del Fuego en el extremo de América del Sur creen que el Ser Supremo, Temauquel, creó un cielo sembrado de estrellas y una tierra sin forma, y que luego una deidad menor comenzó a existir para formar la condición humana. Creían que estas primeras personas no morían. Aparentemente la muerte era un hermoso sueño a partir del cual volvía a emerger una persona revitalizada, la que volvía a envejecer. Cuando los individuos deseaban interrumpir su sucesión de vidas, se convertían en otra entidad como una estrella, una gaviota, un león marino o una montaña. Aún después de la creación, toda la condición humana no se comprende hasta que la muerte llega al mundo, y los mitos también intentan explicar esto. Es un tema común que algunas elecciones o acciones hechas por los primeros seres humanos trajeran la muerte al mundo. Una variante es que los primeros seres humanos hicieron enojar al Dios Mayor, haciendo que se alejara aún más. Esto explica por qué el cielo está por encima de la raza humana. Muchas culturas hablan de otros habitantes tales como fantasmas, y las sociedades generalmente tienen rituales asociados con los espíritus de sus ancestros.
Con frecuencia se describe a estos rituales como adoración a los ancestros, pero este término resulta algo inadecuado. Si bien en general se venera a los ancestros, normalmente no se los adora como a dioses. Si se teme a los muertos es porque se cree que a algún espíritu evocador se le negaron los rituales necesarios para conducirlo a salvo hacia el otro mundo. En la antigua Roma se creía que los muertos perdían su individualidad cuando simplemente se fundían con los llamados dimanes o dioses ancestrales del otro mundo. A diferencia de la mayoría de las culturas, los antiguos romanos creían que los ancestros realmente se convertían en dioses, y se creía que los muertos eran divinos en forma colectiva. Se hacían sacrificios en el foro romano y en todos los sitios donde se realizaran festivales para los muertos. Eran formas de comunicarse con el otro mundo en un sentido bastante literal. Los pueblos de Occidente no consideran que tengan un culto ancestral, pero la comunión de los santos entre los católicos romanos y otros cristianos es análoga al culto de los ancestros. Los romanos católicos fallecidos son considerados como una parte de una iglesia más amplia, la Iglesia Universal. Esta los abarca y la fe los llevó ante la presencia de Dios. De una edad y una parte diferente del mundo es el sacrificio de osos por parte de los Ainu, el pueblo aborigen de la parte más septentrional del Japón. Con mucha frecuencia hacen engordar y manosean a un osesno. En esa etapa los jóvenes Ainu realizan la aventura de capturar a este cachorro, y sus esfuerzos les dan valor. Hasta pueden llevar al osesno a la casa, pero cuando crece se vuelve rudo y con garras afiladas, se lo confina a una sólida jaula. Aquí lo preparan para el acontecimiento culminante de su vida, a saber, su muerte. El sacrificio de animales con frecuencia está asociado con comer, en parte porque con tanta frecuencia el fuego está asociado con los actos de sacrificio. Según el pensamiento simbólico, el fuego ayuda a transportar las cosas hacia arriba. Con frecuencia se piensa que los dioses habitan en el cielo y que son invisibles. Por eso resulta singularmente adecuado quemar objetos, de modo que se pueda enviar su esencia hacia arriba, hacia el reino divino. Aquellos que hacen sacrificios, por lo tanto, están renunciando a algo importante. Al igual que todas las ofrendas, no tienen significado alguno si carece de valor. Generalmente se ofrece un sacrificio para influir en el humor de un espíritu. Se puede ofrendar simplemente porque quien lo sacrifica cree que es lo debido. Los sacrificios se realizan para asegurar que un dios en particular esté en una correcta relación con quien hace el sacrificio. Algunas ofrendas finalmente se hacen con la intención de asegurar la lluvia, cultivos fértiles o batallas victoriosas. Los sacrificios cubren los cambios de la naturaleza y otros hechos terrenales que benefician al individuo o al grupo. Puede que ayuden con el cambio social o que sirvan para expiar algún pecado o un tabú quebrado. Una cantidad de pueblos sacrificaba hasta hace poco seres humanos. Esto con frecuencia puede incluir elementos de canibalismo por razones bastante obvias. Tal como se piensa que consumir carne de un animal da fuerza a quien lo consume, comer la cabeza o el corazón de un jefe enemigo podría otorgar su coraje y su fortaleza al vencedor que lo mató y a su grupo. El sacrificio humano estuvo generalizado en América Central, por ejemplo, entre los aztecas, los caribes y otros. La lógica de esta práctica era que la ofrenda fuera peculiarmente valiosa o potente, de modo que los aztecas trataban a la honrada víctima humana en forma respetuosa y le otorgaban una buena vida mientras ésta perdurara. Los aztecas creían que el joven a ser sacrificado se convertiría en un dios después de su muerte. Los rituales, privilegios y honores otorgados podrían haber tenido la intención de reconocer o conferir una condición divina al futuro dios, mientras pasaba de esta vida a la siguiente. No todos los sacrificios involucran la matanza de seres humanos o animales. Muchos involucran a las plantas o hasta el regalo de ciertos objetos. Lo importante es el valor de lo que se da, y no todos los rituales comprenden sacrificios. El chamán también es sanador, y esta función requiere de ciertos rituales. Otros antiguos ritos que persistieron en sociedades indígenas incluyen formas de magia, la manipulación de las fuerzas sagradas inherentes al mundo, métodos de sanación a través de los hombres y las mujeres de la medicina, la magia, la adivinación y el uso de oráculos. Pareciera que el espectro de prácticas similares alguna vez difundido por el mundo
hubiera producido una especie de acolchado de diversas religiones que compartían temas que se superponían. Dicho sistema aparentemente cubría todo el planeta, antes y durante el auge de las grandes civilizaciones urbanas. Hubo un extenso debate entre los antropólogos y otros eruditos acerca de las diferencias entre la magia y la religión. En ocasiones resulta difícil mantener la distinción. Mientras aquellos de nosotros pertenecientes a las culturas tecnológicas avanzadas tendemos a ser escépticos acerca de la magia, generalmente dejamos de notar que las fórmulas mágicas son bastante razonables dentro de una visión mundial que no involucra las suposiciones científicas modernas. La magia con frecuencia emplea fórmulas sagradas como oraciones. Puede que la gente rece pidiendo lluvia porque creen que el Dios del cielo controla las nubes de la lluvia. O puede que intenten manipular un poder secreto en las nubes. Algunas sociedades emplean cierta fórmula que la atrae, ya sea que el Dios de la lluvia lo desee o no. Cuando uno observa los medios de adivinación, es necesario observar la energía que hay detrás de la misma. Uno necesita darse cuenta de que el método de adivinación, ya sea que se trate de las cartas de tarot, la magia o los huesos de pollo, o de leer gotas de sangre como han hecho los Anterians en el pasado, todas esas simplemente son formas de lograr energía. Uno no está leyendo lo que es, lo que está usando como herramienta. Uno en verdad está leyendo la energía que hay detrás del mismo. Cuando uno hace adivinación, es una forma de conectarse con el espíritu, con la conciencia universal, el Dios o como se lo llame, y de extraer conocimiento sobre cualquier tema específico. Con frecuencia la gente intenta adivinar una respuesta haciendo una pregunta y realizando luego alguna acción física, como arrojar una piedra. Si la piedra cae sobre un lado, la respuesta es sí. Si lo hace sobre el otro, la respuesta es no. Estos medios mecánicos de adivinación están muy difundidos. Pueden ser muy importantes aún en tradiciones cultas y a una gran escala, como en las cartas de tarot. Muchas personas también aceptan el augurio, el cual es una creencia en los pronósticos. Aquí se cree que las visiones o sonidos tales como los de las aves indican algo acerca del futuro. Los rituales de la magia con frecuencia incluyen la práctica de la brujería. Si una persona tiene una desgracia o se enferma, bien podría ser atribuido al maléfico trabajo de una bruja. El arte de la adivinación, o sea, de leer los oráculos, pronósticos y profecías, con frecuencia incluye tratar de identificar al malvado poder para tomar medidas para contrarrestarlo. Algunos escritores de Occidente claramente les agrada distinguir entre magia negra, la cual involucra un intento maligno, y la magia blanca. Mucha gente hace una distinción entre magia blanca y magia negra. La magia es magia. No hay absolutamente ninguna diferencia. Si uno considera que la magia es exactamente como la electricidad sigue el camino más corto. La magia tiene su propio camino y su propio curso. Cómo ese curso es dirigido o tratado determina si se utiliza o no con el mejor fin. Si está dirigida a dañar a alguien y ese daño directamente beneficia a otro, eso es lo que la mayoría de las personas llamarían magia negra, mientras que la magia blanca se concentraría más en el fin sanador. Pero en verdad se trata de qué se hace con ella. Quiero decir, un martillo es solo un martillo. Se lo puede utilizar para colgar un cuadro o se lo puede usar para partir el cráneo a alguien. Y con la magia es lo mismo. En realidad, la palabra bruja proviene de la palabra anglosajona Wicca, haciendo referencia a alguien sabio. Wicca no es satanismo, no comemos bebés, no hacemos sacrificios humanos ni de animales. Muchos de los estereotipos que la gente ve hoy en día provienen directamente de lo que se propagó en Hollywood. Wicca es una religión de la naturaleza basada en la tierra que honra las caras de la deidad en términos del dios y de la diosa. Y los pueblos que pertenecen a Wicca son pueblos que honran a la tierra. Quería incorporar una creencia en lo que se puede llamar causalidad análoga.
Esto significa que alguien puede tener influencia sobre otros mediante medios naturales, como pinchando a una muñeca que se parezca o se asemeje a la víctima pretendida. Esto es lo que la mayoría de las personas comúnmente imagina como un títere o una muñeca de vudú. Si bien la tradición del vudú utiliza muchas muñecas que puedan representar a la persona sobre la cual se trabaja, tiene muchas connotaciones negativas. Algo de la naturaleza no puede usarse solo para dañar a alguien, sino que también puede usarse para sanar, y que es para lo cual fue originalmente desarrollado. Se usaba para representar a la persona que requería sanación, y colocando piedras o teniendo algo tangible, se podían apreciar las connotaciones positivas y negativas de la sanación. Generalmente, cuando pensamos en una religión, la moralidad no queda muy relegada. Por eso puede resultar sorprendente saber que en muchas pequeñas sociedades existe poca conexión, si es que la hay, entre religión y moralidad. Hasta los dioses mismos no necesariamente actúan en forma noble. Por supuesto, algunas sociedades primitivas interpretan los acontecimientos aterradores, como los truenos y los rayos, como actos caprichosos de los dioses. En ocasiones estos acontecimientos se perciben como castigos ante el error humano o las transgresiones o quizá por violar los tabúes. Estos acontecimientos son percibidos como una venganza divina, como una motivación que tiene poco o ningún mérito moral. Debemos recordar que no todos los espíritus son vistos como buenos. Existen los actos maliciosos u hostiles de otros espíritus en esta sociedad más amplia de personas, ancestros y dioses. Las decisiones morales reflejan un sistema de creencias que normalmente deriva de una tradición religiosa o de algún sustituto secular. Por eso no debería sorprender que muchos pueblos indígenas vean las morales, las costumbres y los tabúes como parte de una visión más amplia que incluye gran parte de lo que hoy en día llamamos religión. El hecho es que para la mayoría de las pequeñas sociedades el comportamiento equivocado es aquel que pone en peligro al grupo. Las sociedades generalmente también condenan las acciones que pueden poner en peligro o perjudicar a la sociedad. Aún en una sociedad pequeña que incluye tanto a ancestros como a dioses, la distinción entre reglas socialmente sancionadas y religiosamente sancionadas no resulta fácil de realizar. Las pequeñas sociedades también pueden seguir una variedad de moralidades sexuales. Existen matrimonios arreglados, por captura, temporarios, convivencia prematrimonial, y en algunos casos hasta existen matrimonios entre hermanos y hermanas. Un grupo puede ser poliándrico, donde una mujer tiene muchos esposos, o puede ser polígamo, donde el hombre tiene muchas esposas. Las pequeñas sociedades perduraron en ambos casos. Si bien el adulterio está típicamente prohibido y hasta puede disparar severas vendetas en algunas sociedades, existen sociedades donde con frecuencia se ofrece a la mujer a los invitados, por ejemplo entre los inuit. Los occidentales criticaron severamente lo que llaman las éticas primitivas porque abarcan prácticas como el canibalismo y los sacrificios humanos, si bien solo una minoría de las sociedades las practica. La idea del sacrificio, que es una que los primeros misioneros cristianos encontraron tan objetable entre los africanos, tanto los sacrificios humanos como los de animales, fundamentalmente no existe gran diferencia entre derramar la sangre de un pollo y consumir la sangre convertida en vino de un Salvador crucificado. Al convertir a los pueblos a la fe cristiana, los misioneros consideraban que estaban llevándolos hacia la civilización. El comportamiento occidental hacia las poblaciones nativas con frecuencia falló en dar apoyo a sus afirmaciones de superioridad moral. Los hombres de las tribus fueron asesinados en forma indiscriminada. La tierra les fue robada. Las mujeres fueron forzadas a convertirse en concubinas. Todo esto apenas dio a los pueblos indígenas una elevada sensación de la ética occidental. Prácticas tales como la comunión con los espíritus ancestrales resultan perfectamente lógicas para la mayoría de los miembros de estas pequeñas sociedades, dado su visión global y su concepción del significado del sacrificio. Comprender sus creencias y prácticas requiere que ingresemos a su mundo moral con compasión e imaginación. Aún así, nuestra empatía está bloqueada por un prejuicio dominante en la cultura occidental moderna,
el que dice que las creencias y las prácticas de los pueblos indígenas son de alguna forma supersticiosas o anticuadas. La propia idea de superstición está abierta a cuestionamientos porque muchas religiones abarcan creencias que no pueden ser probadas o apoyadas con métodos racionales. La palabra superstición misma deriva de los componentes del latín que significan estar por encima o más allá. Este puede referirse a ir más allá de los límites de la creencia racional, si bien los eruditos con frecuencia consideran que la superstición es como una especie de resto o remanente de una creencia, de una religión anterior y supuestamente más primitiva. Con respecto a ser anticuada, muchas pequeñas sociedades durante mucho tiempo consideraron a la Tierra y a la vida humana como altamente interrelacionadas e integradas, una idea que hace eco en la ética ambiental moderna. Por eso quizá no deberíamos concluir en forma tan apresurada que las creencias y los rituales de otros pueblos simplemente son anticuados o supersticiosos. El totemismo deriva de la palabra tótem, una palabra algo deformada encontrada entre los pueblos de América del Norte. Identifica a un clan con algún objeto, tal como una especie o quizá algún fenómeno natural como el sol o la lluvia. Los grupos tienen una relación especial con su tótem. Esto refuerza su sentido de solidaridad. Típicamente un clan de tótem es exógamo, lo cual significa que sus miembros contraen matrimonio fuera del clan, de modo que hay una mezcla natural y una evolución de las creencias religiosas y lealtades, tal como lo desempeñan los patrones de intermatrimonios. Un rastro de totemismo europeo se encuentra en un clan irlandés llamado Connolly, cuyos miembros supuestamente hace mucho tiempo fueron convertidos en focas. Se dice que este clan teme matar o comer focas. Un incidente de este tipo invariablemente traería mala suerte. Un aspecto más importante de la religión de las pequeñas sociedades se encuentra en los ritos del pasaje, los cuales marcan un significativo cambio en la vida de alguien y en su relación con la sociedad. Las transiciones más importantes son el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Cada una es reconocida según las costumbres, las tradiciones del ritual y los poderes consultivos confiados a los mayores, chamanes, sacerdotes y demás. Todo esto está organizado para asegurar la continua estabilidad del grupo. Muchos pueblos creen que se experimenta una especie de muerte durante las transiciones vitales. Se cree que una persona muere en la antigua vida antes de que él o ella resuciten en la nueva. La vida y la muerte son lo mismo. Es un estado de renacer. Ninguna es mayor que la otra. Un nacimiento es igual al otro y por eso la muerte es un estado de renacer. La vida y el espíritu del hombre nunca abandonan el universo. Es una expresión universal, es el aura. Es la energía que entrelaza todas las cosas. Y por lo tanto, la estructura física debe descansar. La indumentaria física es como nuestra ropa, se desgasta. Y a través de las diferentes energías que debemos soportar, uno conoce el momento de abandonar lo físico e ingresar en lo celestial. La primera iniciación tiene lugar después del nacimiento, cuando una sociedad incorpora ritualmente a un nuevo ser humano a la comunidad en general. La ceremonia tiene tanto un significado social como uno sagrado. Socialmente, una nueva persona es admitida en la sociedad, mientras que si todo sale bien, se iniciará en la adultez, se casará y finalmente pasará a la vida más allá de la muerte. Espiritualmente se considera que ahora el niño fue sometido y que está inmerso en la corriente de la vida, es decir, las aguas de la vida. De todos los ritos de pasaje, el más importante es el que sigue a la muerte. Muchos o todos los pueblos indígenas creen en la supervivencia de los ancestros y se supone que las ceremonias de funerales garantizan un pasaje seguro a una vida de ultratumba, donde pueden volver a conectarse con la comunidad terrenal. En cierto sentido continuarán siendo parte de la comunidad terrenal. Por eso para los pueblos indígenas el funeral no es tanto un fin sino una iniciación hacia el siguiente mundo. Los rituales del pasaje ayudan a mantener la estabilidad y el orden dentro de una comunidad. Hablando en forma general, las sociedades que tienen una dimensión de rituales más compleja y más rica necesitan ejecutantes especialistas, es decir, sacerdotes. Por ejemplo,
Puede que necesiten de sacerdotes para designar a un jefe, quien deriva su autoridad de los rituales que lo dotan de sus nuevos poderes. Los rituales conforman una parte importante de la costumbre y la ley, trazando los cargos o cambios especiales en el estatus que deben ser respetados para lograr la estabilidad social. Y para las personas jóvenes, las indicaciones imponen disciplina y hasta privaciones, para prepararlos para los procesos de la vida como adultos. Existen muchos puntos dentro de una vida pagana o de Wiccan que se celebran dentro de la tradición Wiccan, como el rito del Wiccan, lo cual se da cuando un adolescente pasa de la adolescencia o la infancia a la adultez. Adquieren ciertas responsabilidades. Es un rito de pasaje para tomar el lugar propio en la comunidad y ser responsable en la comunidad y responsable por la comunidad. Hoy nos paramos delante de Dios y de la diosa, y yo digo que estamos tanto en cuerpo como en mente y en espíritu. Hoy invocamos a los dioses para esta transición de la niñez a la adultez, de la vida como mujer. El chamán tiene influencia sobre las ideas de tiempo y espacio de su comunidad, y la forma de comprender estas ideas conforman un importante aspecto de las dimensiones filosóficas o doctrinales de una religión. Los dioses funcionan en un tiempo mítico, lo que los pueblos indígenas australianos llaman tiempo de sueño. El tiempo mítico se asemeja al tiempo cronológico, pero no es exactamente igual. Sucede que ciertas franjas de espacio no son espacios ordinarios. Los dioses viven y actúan alrededor nuestro, pero también habitan en estos hipertiempos e hiperespacios. Debido a que se cree que el chamán domina el tiempo y el espacio cuando viaja, puede unir la creación con el presente. A medida que las religiones se unieron y se desarrollaron a través de los siglos, algunos de los motivos comenzaron a desarrollarse en forma separada. La sociedad se volvió más diferenciada y varios aspectos de la práctica y la vida chamánica tomaron una nueva forma. El mayor impacto en las sociedades a pequeña escala sucedió durante el período moderno, cuando la superficie de la Tierra fue acaparada primero por los imperios y luego por los estados nacionales. Cuando las tribus se encontraban en zonas codiciadas, simplemente fueron trasladadas o destruidas. El comercio de esclavos desplazó a una gran cantidad de pueblos, destruyendo gran parte de sus culturas. Cuando el Imperio Otomano fue vencido y disuelto luego de la Primera Guerra Mundial, sus tierras quedaron dominadas por poderes europeos. Esta enorme revolución cultural golpeó con mayor fuerza en los pueblos indígenas. Cómodos en su hábitat tradicional, los pueblos sufrieron enormemente por el impacto de la era colonial moderna. El colonialismo trajo enfermedades extranjeras, nuevas técnicas y conocimientos fantásticos, misioneros, escrituras, gobiernos nacionales, nuevas religiones, nuevos tipos de medicina y una cosmología muy diferente. Se esperaba que las pequeñas sociedades digirieran todas estas cosas en un periodo relativamente corto. Para la mayoría de estas sociedades fue todo lo que pudieron hacer para evitar la absorción en culturas más grandes. Muchas de ellas aún luchan por conservar las estructuras que les dieron significado a sus vidas. Debido a que el sistema colonial fue impuesto en África durante el siglo XX, para los africanos quedó claro que sin importar los cristianos que se volvieran, de una forma u otra, quedarían privados de las ventajas sociales y económicas de los cristianos blancos en general. En realidad, uno de los rumores que era común por toda África a comienzos de siglo era que los colonos habían mantenido la verdadera Biblia alejada de los africanos negros y por lo tanto, de una forma u otra, no podían participar enteramente de la cultura, la sociedad y el bienestar material de la gente blanca que los rodeaba. Bien, esta deslealtad llevó a toda una corriente de profetas y mesías que surgió de entre los grupos africanos. Esta es una tradición, por supuesto, que fue llevada a su pináculo por el arzobispo Desmond Tutu cuando habló en contra de los poderes coloniales.
Esto es precisamente lo que las primeras figuras mesiánicas y proféticas hicieron en África. Hasta la era colonial, normalmente los poderes políticos habían dejado que los pueblos indígenas continuaran con sus propias costumbres. Los regímenes coloniales ahora deseaban imponer tanto una estructura administrativa unificada como un patrón educacional uniforme. Estos movimientos, además de las influencias económicas coloniales, tuvieron un profundo impacto sobre los pueblos indígenas, ya sea en Siberia, la Patagonia, India Central o Zululandia. Las guerras y la pérdida de tierras trajeron consigo un gran trauma para estas sociedades. En ocasiones las profecías podrían ser más amablemente evocadoras. Este fue el caso de la famosa danza fantasma. El profeta Waboka, entre la tribu Paiute de América del Norte, dio instrucciones a sus seguidores para que danzaran este típico ritual. Si bien el mensaje de Waboka era no violento, el movimiento de la danza fantasma provocó una resistencia armada. Culminó en la tragedia de Rodilla Herida en 1890, donde las tropas de los Estados Unidos dieron muerte a 200 hombres, mujeres y niños de la tribu Dakota en el nuevo estado de Dakota del Sur. La épica maya titulada Chilambalam también tuvo una especie de efecto perverso porque predecía que el dios maya Kukulcán, llamado Quetzalcóatl por los aztecas, haría un regreso de un día para gobernar. Por eso los barbudos españoles que llegaron navegando desde el este fueron vistos similares a los dioses. Los mayas fueron rápida y despiadadamente conquistados en medio de una gran matanza. No todos los movimientos sobrevivieron. Aún así, en todas partes dan testimonio de sus intentos por hacer frente a los nuevos y dolorosos desafíos. Los zulúes fueron vencidos por los británicos en 1879 en la batalla de Ulundi, y una legislación posterior perjudicó sus derechos territoriales. Durante casi un siglo, el espíritu del pueblo zulú estuvo en gran medida aniquilado. Debemos recordar que tales expresiones de renovación y esperanza brotaron en todo el mundo entre los muchos pueblos que estaban amenazados por la expansión occidental. En algunas sociedades indígenas de pequeña escala existe un movimiento más allá de los nuevos movimientos religiosos hacia el concepto más amplio de movilizar a todo un pueblo o zona cultural. Lo que una vez fueron religiones multifacéticas, en estas religiones tendieron a crecer juntas, de modo que se escuchan nuevas voces que surgen entre los pueblos indígenas. La tendencia emergente de agrupar enormes regiones culturales puede señalar hacia una creciente falta de naturalidad entre los pueblos indígenas. A la vez, esto puede llevar a una concepción más amplia y colectiva de sus religiones. Por ejemplo, existe una creciente insistencia sobre el interés y las preocupaciones de los pueblos indígenas sobre el medio ambiente. La visión tradicional de que la naturaleza está animada por espíritus genera un impulso por tratar a la naturaleza como un socio. Los pueblos indígenas son particularmente buenos para abordar el tema de su medio ambiente y saben cómo vivir en circunstancias muy diferentes a las de nuestras sociedades tecnológicas. Las grandes civilizaciones absorbieron elementos de otras culturas indígenas, transformando sus rituales en ritos que tienen un nuevo significado. A pesar de las similitudes entre los pueblos más antiguos y los modernos, las influencias modernas aún pueden ser aplastantes. El chamán pierde parte de su poder al dejar de cazar renos, ya que se los agrupa con helicóptero por ser más redituable. El bote a motor supera al kayak. Los antiguos métodos de ordeñe de los todas en las colinas Nilgiri del sur de la India son reemplazados por métodos de agricultura más científicos. La propia integración de sociedades más pequeñas las deja expuestas a armas, nuevos tipos de alcohol, radios y oportunidades de viajar. Esto no significa que las religiones indígenas desaparecerán, si bien puede parecer que algunas lo hagan. Sin duda quedarán alteradas en parte por la función con tradiciones mayores, especialmente con el cristianismo. También se las volverá a interpretar a medida que las mismas fuerzas que obligaron a volver a interpretar otras tradiciones las enfrenten.
Puede que sus significados individuales se unan a medida que lo hagan las fuerzas de todo el mundo para defender sus derechos y sus tradiciones. Pero igualmente podemos aprender de ellas. Bien lo dijo el naturalista norteamericano Ralph Waldo Emerson. Quien deambula por los bosques percibe lo natural que era para la imaginación pagana encontrar dioses en cada grieta profunda y junto a cada nacimiento de una fuente. La naturaleza no le resulta silenciosa, sino ansiosa, y pugna por estallar en música. Cada árbol, flor y piedra a la que dota de vida y carácter. Resulta imposible que el viento, que sopla un sonido tan expresivo entre las hojas, no tenga significado.